Hola, mi nombre es Milena, su profe de español. Hoy voy a hablar del hablante discursivo en primera persona como recurso coloquial. Por eso me encuentro en esta sala rodeada de libros. Libros que nos cuentan historias de muchas formas distintas. El autor de un libro tiene diferentes herramientas para comunicarse con el lector. Pero no solo los escritores las usan, nosotros en nuestra vida cotidiana también. ¿Cuántas veces hemos oído un partido de fútbol por la radio, en el cual el locutor nos narra los acontecimientos para que quienes lo escuchamos no perdamos detalle de lo que sucede en la cancha? Ahora veamos un ejemplo de cómo lo hace un narrador en la narrativa. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. Ahora veamos otro ejemplo. Esta vez, cómo lo hace el hablante lírico en la poesía. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues delito mayor del hombre es haber nacido. Imagino que usted se habrá atrevido a escribir un poema de amor a la persona que le gusta. Aunque no se lo haya entregado, sino que lo guardara entre sus papeles como un preciado tesoro, usted se ha convertido en hablante lírico. Pasemos ahora al hablante dramático en el drama. La mañana trae consigo una paz lúgubre. El sol avergonzado no saca su cabeza. Vayamos, que hemos de hablar de estos tristes hechos. Unos serán perdonados, otros tendrán su castigo, pues historia tan penosa nunca hubo como esta de Julieta y Romeo. Hemos visto que en un texto literario puede usarse el narrador para la narrativa, el hablante lírico en la poesía y el hablante dramático en el drama. Faltaría el hablante discursivo en el ensayo, que es el tema del cual quiero hablarle. Este hablante discursivo muchas veces se comunica con el lector en primera persona, haciendo uso del recurso coloquial para acercarse de manera familiar a él. Analicemos el siguiente esquema. Por un lado tenemos el recurso coloquial y por el otro el uso de la primera persona. ¿Cuál es el fin? Hacer el discurso más familiar. ¿Para qué utiliza el autor la primera persona como recurso coloquial? Para establecer un acercamiento con el lector. El registro coloquial lo usa usted todos los días, cuando habla con su papá, su mamá o sus amigos. Se presenta cuando tenemos una conversación normal y sencilla. Veamos un ejemplo de registro coloquial. ¿Qué te parece, la playa o la montaña? La playa. ¿Por qué? Quiero ir a Manuel Antonio a conocer el nuevo mirador. Ay, sí, está buenísimo. Yo llamo a los amigos y vos reservas el fin de semana. Sí, ya lo hice. Ah, bueno, perfecto. El registro coloquial es el que empleamos todos los días para comunicarnos con las personas que nos rodean. ¿Qué características tiene? Más relajado y permisivo, no tan rígido. Espontáneo, es más natural. Impreciso, en la medida en que se da en la oralidad. Afectivo, porque nos acerca al lector o al escucha en un ambiente familiar. Y subjetivo, porque es personal. Cuando el hablante discursivo expresa algo, informa sobre una realidad. En ese acto comunicativo desarrolla básicamente 2 funciones. La función expresiva o emotiva, en la que manifiesta sentimientos del emisor, y la función conativa o apelativa, en donde se influye en el receptor mediante órdenes, mandatos o sugerencias. Ahora veamos un ejemplo de la función expresiva. Maldigo la fragancia de las rosas y el grito del cobarde en su delirio. Maldigo es un decir y casi cierto a 2 o 3 antiguos que aún me lloran. El odio es mi placer.
Mi dulce río en donde veo el turbio azar del agua. Nada me complace, ni aquel volcán herido. Nada me acompaña. Maldigo mi esperanza. Como hemos visto, esta función le permite al emisor exteriorizar sus actitudes, sentimientos y estados de ánimo. Ahora veamos un ejemplo en donde se utiliza la función conativa o apelativa. Si ves pan o comida dentro del horno o sobre la cocina, no trates de cogerlos. Podrás quemarte. Mejor pedirle a un adulto que los alcance. Como ha podido notar, en la función conativa o apelativa, el emisor intenta influir en la conducta del receptor. ¿Para qué utiliza el autor el hablante discursivo en primera persona como recurso coloquial? Para que el lector se identifique con sus ideas, se haga partícipe de ellas, las haga suyas, se involucre, pero sin que lo sienta impositivo. Esta forma de comunicarse se emplea mucho para motivar a un grupo o a una persona. El siguiente ejemplo muestra cómo un entrenador utiliza la primera persona para motivar. Nuestro futuro está en juego, pero tenemos la energía, el coraje suficiente para poder triunfar. 45 minutos. 45 minutos para demostrar que somos el equipo campeón. Hoy, mañana y siempre. Ahora veamos un texto de La soledad de América Latina de Gabriel García Márquez. Quiero que usted observe cómo el autor emplea la primera persona. Veamos. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana de estudiar la construcción de un ferrocarril concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, sino que se hicieran de oro. Ha visto cómo el hablante discursivo en este texto nos involucra con sus ideas, usando palabras como nuestro país ilusorio, nuestros fundadores, nos persiguió. Veamos otro texto. Prestemos atención y busquemos pistas que nos indiquen el empleo del hablante discursivo en primera persona, en un fragmento de invitación al diálogo de las generaciones. Eso sí, aspiramos siempre a que ustedes lleguen a ser mejores que nosotros, haciéndoles ver que el lugar en que habitamos es un mundo de oportunidades, porque vivimos en un pequeño país de régimen democrático, burgués, capitalista y liberal. El mundo capitalista es un sistema de egoísmos en recia competencia, en el cual cada uno de nosotros está solo con su esfuerzo, con su voluntad. En síntesis, utilizar el hablante en primera persona como un recurso para acercarse al lector es lo que hace muchas veces el ensayista, porque cuando nos incluye a nosotros los lectores en el discurso, nos sentimos identificados con las ideas expuestas, o a veces nos incomodamos por no pensar como él. Pero eso es lo que quiere el escritor, sacudirnos en nuestra comodidad y que tomemos participación en el acontecer nacional e internacional que nos envuelve y ante el que no podemos ser indiferentes. Bien, espero que ahora, conociendo la importancia del uso del recurso coloquial, lo utilice cuando dé un discurso o escriba un ensayo y se acerque más a sus lectores o escuchas para convencerlos de sus ideas y los haga partícipes de ellas. Espero que le haya quedado claro. Gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender sobre la relación que existe entre el género literario, el movimiento literario, el contexto sociocultural dentro de un texto determinado. La importancia de esto radica en razones de crecimiento personal como de interacción social. Desde la lectura por recreación, por desarrollar la imaginación y la creatividad, por bagaje cultural o por entender ciertos rasgos culturales.
En un mundo globalizado como el actual, es necesario considerar una serie de elementos para interpretar concienzudamente un texto. Pesar desaparece y mi valor renace, pero ¿seré alguna vez capaz de escribir algo importante? ¿Podré ser algún día periodista o escritora? El texto literario nos enfrenta a muchas aristas que nos ayudan a escudriñarlo, tanto en elementos de contenido como de tipo ideológico, como por ejemplo cultura, intereses del pueblo, creencias y, por qué no, hasta política. Sumergirse en la lectura es sencillo cuando un texto está bien escrito. En el caso del diario de Ana Frank, es enriquecedor porque está lleno de imágenes vivas y poderosas que nos acercan al tiempo, al espacio, a los personajes. A esto es lo que se le llama contexto sociocultural. El contexto sociocultural es la serie de circunstancias en que se produce, se crea, se desarrolla el texto. Lugar, tiempo, cultura, religión son los acontecimientos que permiten desarrollar la visión del escritor. Toda obra literaria responderá entonces a las características del contexto sociocultural donde fue elaborada, sin importar el tiempo y el espacio. Holanda, 1942, España, siglo XVII y Grecia, siglo VIII a.C. Por ejemplo, en la obra La Odisea, se debe estudiar primero los elementos históricos que dieron pie a la guerra de Troya, la cultura griega, las costumbres, su religión, los conflictos, etc. ¡Wow! Todo lo anterior nos permitirá tener un panorama lo suficientemente amplio para poder comprender el texto. Por otra parte, el género literario permite ubicar el texto en una de las modalidades existentes. Esto dependerá de la forma en que éste haya sido elaborado. Los géneros literarios más comunes son: ese es el cuento. Esa es la novela. Negra como prenda de la mentira que ha dicho tu alma. Deja intacta mi soledad. Aparta tu busto de mi La puerta. poesía. Aparta tu pico de mi corazón. Aleja tu forma de mi puerta. La leyenda. Aleja tu forma de mi puerta. Estos humanos. Ese es el drama. ¿Qué luz es la que se asoma por aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Al ubicar la obra dentro de un género literario específico, esto nos permitirá abordarla de diferentes maneras. Si es una poesía, sabremos que el análisis interpretativo que se haga de esta debe llevarnos a escudriñar los sentimientos y pensamientos del escritor, así como de interpretar el lenguaje poético. Por otro lado, si es un texto narrativo o dramático, debemos considerar el nudo, el clímax, los conflictos, etc. Otro elemento por considerar en el análisis de un texto es el movimiento literario. Un movimiento literario es un estilo adoptado por un grupo de escritores de una época determinada. Este estilo es insertado en la obra con el objetivo de expresar determinado pensamiento o ideología. Generalmente,
el movimiento literario va muy de la mano con el contexto sociocultural en el que se desarrolla la obra. Ambos responden a las características de una época y a un pensamiento. La historia ha clasificado a los movimientos literarios según las características que estos presenten. Así las cosas, dentro de los movimientos más importantes encontramos el romanticismo, el modernismo, el realismo, el naturalismo, el vanguardismo y sus ramificaciones. Sin embargo, no es del todo cierto que una obra literaria se deba encajonar dentro de un movimiento específico, ya que se han encontrado obras, especialmente de porte moderno, en las que se pueden encontrar a varios movimientos literarios representados dentro de su estructura o contenido. Un ejemplo particular de cómo el movimiento literario se marca dentro del contenido de una obra se da en el texto Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Se muestra en él, a través del naturalismo, la crudeza de muchos de sus ambientes y hechos. Para evitar equívocos a la hora de diferenciar entre un género y un movimiento literario, debemos saber que los géneros son establecidos desde siempre y nunca van a cambiar. El cuento, la novela, la leyenda, la poesía, el drama, el ensayo. Por otra parte, los movimientos literarios son entes cambiantes que evolucionan a partir de épocas, a partir de pensamientos, de ideologías. Podemos mencionar dentro de ellos el romanticismo, el modernismo, el naturalismo, el realismo y los movimientos de vanguardia. En conclusión, el texto literario se convierte en un collage de elementos que le permite al lector viajar en el tiempo y en el espacio. Le enseña culturas diferentes, religiones, personajes históricos, ideologías. Todos los elementos antes citados se conjugarán para dar vida a las ideas del escritor. Le permitirán al lector nutrirse de conocimientos como del texto en sí. Esta es la magia del texto literario y este es el sustento que proporciona para nuestra vida. La inmortalidad de su autora, de los hechos, compartir con los personajes y hacer de su vida parte de la nuestra. Esa es la magia de leer. ¿Seré alguna vez capaz de escribir algo importante? ¿Podré ser algún día periodista o escritora? Hola, le doy la bienvenida a Profe en Casa. Hoy vamos a estudiar uno de los tipos de oración presentes en nuestro idioma, la oración impersonal. ¿Por qué es importante estudiar este tema? En muchas ocasiones nos vamos a encontrar en circunstancias en las cuales no nos interesa mencionar quién es el sujeto o simple y sencillamente lo desconocemos. Para empezar, le traigo un reto. Busque qué tienen en común estas oraciones. Este año ha llovido mucho. En Costa Rica tiembla con frecuencia. Había muchos invitados en la fiesta.
Aquí va una pista. Trate de encontrar el sujeto. Recuerde que este concuerda con el verbo en número y persona. Como puedo notar, las oraciones anteriores no tienen sujeto. Por lo tanto, se les va a llamar oraciones impersonales. Y podemos encontrar diferentes tipos. Veamos los siguientes ejemplos. Llueve mucho todavía. Anoche tembló en Punta Arenas. Estas oraciones también son impersonales, ya que no tienen sujeto. Además, los verbos expresan fenómenos de la naturaleza, como el caso de llover y temblar. Notemos además que están en tercera persona del singular. La oración que cumple con estas características se llama impersonal natural o típica. Ahora, analicemos estas otras oraciones. Hace frío esta noche en Heredia. Hubo fiesta ayer donde mi primo. Hubo fiestas en Palmares a principios de año. Es temprano todavía. También son oraciones impersonales, pero en este caso están construidas con los verbos haber, hacer y ser, los cuales deben usarse en tercera persona del singular. A este tipo de oraciones las vamos a clasificar como impersonales gramaticales. Ahora bien, con los verbos hacer y ser, el sentido debe ir relacionado con situaciones temporales o naturales. Por ejemplo, es temprano, hace frío. En el caso de haber, indica existencia como hay fiestas, hubo fiestas. En cuanto a este último, es incorrecto pluralizar el verbo, como en las oraciones hubieron fiestas o habrán fiestas. Siguiendo con el tema, revise estas oraciones. Llaman a la puerta, dicen cosas buenas, me pusieron un 9 en trabajo cotidiano. Como puede notar, son oraciones construidas con un verbo en tercera persona del plural, ellos o ellas. Y aunque parecieran tener un sujeto desinencial, desconocemos por completo quiénes son los que llaman, dicen o pusieron. A estas oraciones las denominaremos impersonales eventuales y nos valemos de este tipo de oración cuando se desconoce el sujeto o no se desea mencionar. Finalmente, observemos estas otras oraciones. Se goza con los chistes de Roberto. Ya se sabe la fecha del cumpleaños. Se socorrió a los sobrevivientes. Se vive maravillosamente. Como puede ver, son oraciones construidas con un verbo en tercera persona del singular, acompañado de la partícula de impersonalidad se. A estas oraciones las denominaremos impersonales con se. Antes de finalizar la explicación de hoy, hagamos un esquema de lo aprendido. La oración impersonal se caracteriza por carecer de sujeto. Existen 4 tipos. En primer lugar, tenemos la natural o típica, cuyo verbo expresa fenómenos naturales y se encuentra en tercera persona singular, como en el ejemplo, llueve mucho todavía. En segundo lugar, la gramatical, que utiliza los verbos haber, hacer y ser. Estos se van a encontrar en tercera persona singular, como en los casos, es muy temprano, hace calor, hay fiestas. El tercer tipo son las eventuales. En estas, el verbo se encuentra en tercera persona plural. Por ejemplo, llaman a la puerta. Y por último, tenemos las impersonales con se, cuyo verbo está en tercera persona singular y es acompañado de la partícula se. Ejemplo, se duerme bien aquí. Muy bien, esto ha sido todo por hoy.
Espero que sea de utilidad esta explicación. Mucho éxito en los estudios. Nos vemos. Hola, soy Milena, la profe de español. El tema que desarrollaremos hoy es las oraciones pasivas, las cuales usted escucha día con día y le ayudan a comunicarse de una manera adecuada, tanto oral como escrita. Las oraciones pasivas, con frecuencia, las encontramos en los medios de comunicación, en la prensa y en los noticieros. Veamos este ejemplo. Buenas noches. Costa Rica ha sido seleccionado un año más como el país más feliz del mundo. En esta corta frase que acabamos de escuchar está todo el secreto del tema de hoy. ¿Quieres saber cuál es? No perdamos tiempo y entremos en materia. Analicemos la siguiente oración. David fue despedido de su trabajo por estar en Facebook. David corresponde al sujeto. Es de él de quien se habla en la oración. Fue despedido es el verbo pasivo, que nos indica que la acción no fue realizada por David. Esa es la clave de la oración pasiva. El sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Ahora que ya sabemos esto, veamos otro ejemplo. El gol fue anotado por Cristian. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El gol, por supuesto, es el sujeto pasivo. Es de quien se habla en la oración, pero es un sujeto pasivo porque no es el mismo el que hace la acción de anotar. El gol no anota, sino que es anotado. Ahora veamos el siguiente ejemplo para que nos quede más claro. ¿Qué oración pasiva podemos formar con estas palabras? La fiesta es la protagonista de esta oración. Es de quien yo hablo. Y si quito esta palabra, las demás, aunque estén juntas, no tendrían un sentido lógico. En otras palabras, la fiesta es el sujeto pasivo de esta oración. Fue planeada, nos deja claro que la fiesta no se planeó sola, sino que alguien más lo hizo. Además de deducir esto, podemos afirmar que este es el verbo pasivo. Por sus amigos es la pieza que va a completar nuestra oración. Esta última pieza es clave porque es la que nos dirá quién es en la oración pasiva quien hace la acción del verbo. Y a este le llamaremos complemento agente. El complemento agente cumple con 3 características. Primero, es el que hace la acción. Segundo, lleva la preposición por y además responde a la pregunta ¿por quién? Profe, entonces todas las oraciones que llevan la preposición por siempre tienen complemento agente. Muy buena pregunta. Veamos este ejemplo. Mariana fue felicitada por su presentación. Mariana es el sujeto pasivo. Fue felicitada es el verbo pasivo. Y del resto de la oración debe extraerse el complemento. Analicemos por su presentación. ¿Se refiere a una acción? ¿Responde a la pregunta ¿por quién? No lo hace, ¿verdad? Entonces, esta oración no tiene complemento agente. Pero podemos modificarla y en este ejemplo crear una oración que sí tenga complemento agente. Pongan atención. Mariana fue felicitada por sus amigos. En este caso, podemos preguntar ¿por quién fue felicitada? ¿Quién realiza la acción de felicitar? Sin duda respondemos por sus amigos. Ahora le pregunto, ¿necesitará la oración pasiva un complemento agente para existir? Veamos el siguiente ejemplo. El mensaje fue enviado por Daniela. El mensaje es el sujeto pasivo. Es quien recibe la acción. Él no la ejecuta, la recibe. El mensaje no envía, es enviado.
fue enviado es el verbo pasivo y por Daniela es el complemento agente. Pero quitemos por un momento el complemento agente de esta oración y cambiémoslo por otra palabra. El mensaje fue enviado por equivocación. Aunque esta oración ya no tiene complemento agente, sigue teniendo un sujeto pasivo, algo o alguien de quien se habla. En este caso, es el mensaje, y ese no ejecuta la acción. Pero la oración, aunque no nos diga quién la ejecuta, quién envió el mensaje, sigue siendo pasiva. En síntesis, la oración pasiva existirá siempre que haya un sujeto pasivo. Ahora sabemos esto, podemos clasificar la oración pasiva en 3 tipos de oración. La oración pasiva completa, que consta de 3 elementos, un sujeto pasivo, un verbo pasivo y un complemento agente. Por ejemplo, la mejenga fue jugada por el equipo azul y rojo. Por otra parte, tenemos la oración pasiva incompleta, que no tiene complemento agente. Vamos a tener esa oración solamente con un sujeto pasivo y un verbo pasivo. Por ejemplo, la mejenga fue jugada en la plaza del cole. Ahí no dice por quién. Pero tenemos una tercera clasificación y son las oraciones pasivas que no tienen verbo pasivo, sino activo, y sin embargo siguen siendo pasivas. ¿Cómo es eso posible? Porque cumplen con la característica fundamental de la oración pasiva. Tienen un sujeto pasivo. Veamos esta construcción. Aquí se construirá la nueva plaza. La nueva plaza es el sujeto pasivo. Ella no se construye, alguien tiene que construirla. Construirá es el verbo, pero es un verbo activo y está acompañado de la partícula C. Este tipo de oración que analizamos se llama oración pasiva con C. Y a partir de esta podemos completar las 3 clasificaciones de la oración pasiva. Para finalizar, recordemos los conceptos claves. En la oración pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. La oración pasiva existirá siempre que haya un sujeto pasivo. Y las oraciones pasivas se dividen en 3 tipos. Las completas, que tienen el complemento agente, acompañado del sujeto y el verbo pasivo, por supuesto. Las incompletas, que se componen solamente de sujeto y verbo pasivo. Y las pasivas con C, formadas por un sujeto pasivo, un verbo activo y la partícula C. Con esto concluimos el tema de hoy. Recuerde que cada aprendizaje que ha adquirido tiene el mismo valor que un tesoro. Guárdelo y engrandézcalo cada día. Gracias y hasta pronto. Hola, soy Elki, soy su profesora de español. La materia que vamos a estudiar es de gran utilidad para comunicarnos de la mejor manera. El tema de hoy es las oraciones compuestas. Cuando hablamos o escribimos, utilizamos oraciones para expresar nuestras ideas. Estas oraciones pueden ser cortas como me gusta aprender, u oraciones largas como escribía en la computadora, pensó que terminaría pronto. En el segundo caso, notamos que está formada por 2 oraciones.
que ayudan a describir diferentes acciones. Estas oraciones se llaman compuestas y se clasifican en 3 tipos: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Esta última clasificación la estudiaremos en un segundo video. Por el momento, hablemos de las oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Analicemos el ejemplo anterior. ¿Qué características podemos notar en esta oración? Esta oración tiene más de un verbo. Escribía, pensó y terminaría. Esto nos permite identificarla como una oración compuesta. ¿Qué elemento une las oraciones? Cuando en una oración compuesta sus elementos están unidos con la ayuda de signos de puntuación, se clasifican como oraciones yuxtapuestas. Por ejemplo, fuimos al cine, comimos un helado. En este caso, la coma es el signo de puntuación que une las oraciones, pero también puede ser punto o punto y coma. Las oraciones compuestas también pueden estar unidas por medio de conjunciones: y, ni, o, pero, sin embargo, aunque, entre otras. Analicemos el siguiente ejemplo. Repaso la materia y logro buenas notas. Recordemos que todas las oraciones compuestas tienen más de un verbo. Separemos los verbos de la oración anterior: repaso y logro. ¿Qué une a las dos oraciones? La conjunción y. Cuando una oración compuesta está unida por medio de una conjunción, se clasifica como coordinada. Analicemos la siguiente oración. Puedo salir con mis amigos, pero antes debo terminar todas mis tareas. ¿Es esta una oración yuxtapuesta o coordinada? Es un error común creer que la oración es yuxtapuesta porque hay un signo de puntuación como elemento de enlace, pero hay excepciones. Cuando en una oración compuesta hay signos de puntuación y conjunciones, las oraciones siempre se clasificarán como coordinadas. Identificar las oraciones compuestas es muy fácil. Repasemos la materia para estar seguros de que quedó claro. Las oraciones compuestas se caracterizan por tener más de un verbo. Las oraciones yuxtapuestas son las que están agrupadas por medio de signos de puntuación. Las oraciones coordinadas son las que se unen por medio de una conjunción. Es un error común creer que la oración es yuxtapuesta porque hay un signo de puntuación como elemento de enlace, o pensar que una oración es compuesta cuando solo tiene un verbo. Si en la oración compuesta aparece un signo de puntuación y una conjunción, la oración siempre será coordinada. Hoy hemos aprendido sobre las oraciones compuestas, que son de gran utilidad para comunicarnos. Visita el segundo video, donde estudiaremos las oraciones subordinadas. Espero que ponga en práctica lo aprendido. Le deseo muchos éxitos. Hola, soy Elki, su profe de español.
En este video les voy a explicar las oraciones compuestas por subordinación o subordinadas. En otro video se abordó las oraciones yuxtapuestas y coordinadas, que también forman parte de las oraciones compuestas. ¿Qué es la subordinación? Esta palabra significa estar sujeto al dominio o la orden de alguien o algo, donde existe una relación jerárquica. En gramática, el concepto de subordinación se refiere a la relación de dependencia entre dos oraciones. Esto quiere decir que hay una oración principal y otra que depende de esta para completar su significado, la subordinada. Para identificar el tipo de oración subordinada, debemos preguntar qué, quién, quiénes, cuándo, dónde, al verbo de la oración principal. Las oraciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Empecemos con las sustantivas. Veamos esta nota. Ya regresaron. Resulta incompleta porque no sabemos quiénes regresaron. Pero si la nota dice ya regresaron los que andaban en recreo, la oración cobra un sentido más completo. Podemos notar que cada oración tiene un verbo. ¿Cuál es la oración principal? ¿Y cuál es la oración subordinada? Ya regresaron es la oración principal. Los que andaban en recreo es la subordinada. Cuando las dos se unen, se completa su sentido. Este es un ejemplo de una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. La oración subordinada es el sujeto de la oración completa y generalmente está introducida por las partículas los que, las que, el que, la que, quién, quiénes y qué. Analicemos otro ejemplo. El que olvidó la cámara se quedó sin fotos de la graduación. Se quedó sin fotos de la graduación es la oración principal, pero no tenemos un sujeto todavía. ¿Quién se quedó sin fotos de graduación? El que olvidó la cámara. Cada oración tiene su propio verbo y la oración subordinada sustantiva está introducida por la partícula el que nos permite identificarla como sujeto de la oración completa. Las oraciones subordinadas sustantivas se pueden clasificar no solo por su función como sujeto, sino también por su función de complemento directo en la oración. Analicemos la siguiente oración. Mi hermana me dijo que no usara su computadora. La oración principal es mi hermana me dijo. ¿Qué me dijo mi hermana? Se responde con la oración subordinada que no usara su computadora, la cual funciona como si fuera complemento directo. Cada oración tiene un verbo, dijo y usar. Aquí la función de la oración subordinada de complemento directo es completar el significado del verbo en la oración principal. No es suficiente información decir, mi hermana me dijo. Necesitamos saber qué fue lo que ella dijo para que la oración tenga un sentido completo. Podemos reconocer el complemento directo en la oración porque está introducido por partículas como que o sí.
Por ejemplo, Paola me preguntó si yo le había mandado una solicitud de amistad. Paola me preguntó es la oración principal y si yo le había mandado una solicitud de amistad es la oración subordinada en función de complemento directo. El complemento directo está introducido por la partícula si. ¿Qué me preguntó Paola? Si yo le había mandado una solicitud de amistad. Continuemos con las oraciones subordinadas adjetivas, que tienen la función de calificar al sustantivo que le antecede en una oración compuesta. Estas oraciones se conocen también como oraciones de relativo, porque utilizan los pronombres relativos que, quién, quiénes, cuya, cuyo, cuyas, el cual, la cual, los cuales, para introducir la oración subordinada adjetiva. Examinemos la siguiente oración. Daniela escribió cartas que mandó por correo electrónico. La oración principal es Daniel escribió cartas y la oración subordinada es que mandó por correo electrónico. El sustantivo al que está calificando esta oración es cartas. Como estas son oraciones explicativas, si la oración principal se separa de la subordinada, esta no pierde su sentido. Daniel escribió cartas. Otro ejemplo es: este cargador que anda Cristina le sirve a mi teléfono. Este cargador le sirve a mi teléfono es la oración principal y, como podemos observar, tiene sentido por sí sola. En este caso, la oración subordinada es que anda Cristina. Cuando utilizamos adverbios o preposiciones que indican tiempo, lugar, modo, cantidad u otras circunstancias en una oración, nos referimos al complemento circunstancial. Las oraciones subordinadas circunstanciales complementan a la oración principal, pero recordemos que cada oración tiene su respectivo verbo. Analicemos la siguiente oración. Cuando amaneció, nos fuimos para la playa. ¿Cuándo nos fuimos para la playa? ¿Cuándo amaneció? Esta sería la oración subordinada circunstancial. Otro ejemplo es: él la esperó donde siempre se encontraban. Si preguntamos ¿dónde la esperó?, la respuesta sería donde siempre se encontraban. Esta última es la oración subordinada circunstancial. Es muy sencillo distinguir este tipo de oraciones y cuál es su función para la oración principal. Pero en caso de que existan dudas, vamos a repasar la materia. Las oraciones subordinadas se dividen en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Recuerde que cada oración tiene su propio verbo. Las oraciones subordinadas sustantivas se dividen en función de sujeto y en función de complemento directo. Cuando las oraciones subordinadas son en función de sujeto, se utilizan las partículas los que, la que, el que, las que, quién, quiénes y qué para introducir a la oración subordinada. Las oraciones subordinadas sustantivas en función de complemento directo utilizan las partículas que o sí, que funcionan para introducir al complemento directo de la oración principal. El complemento directo completa
el significado del verbo en la oración principal. Las oraciones subordinadas adjetivas nos permiten calificar al sustantivo que antecede en la oración principal. Utiliza los pronombres relativos que, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, el cual, la cual, los cuales y las cuales. Las oraciones subordinadas circunstanciales le indican el modo, tiempo, lugar, cantidad y otros a la oración principal. Para introducirlas se utilizan adverbios o preposiciones. Bueno, espero que este material les haya sido útil. Y recuerden, el que persevera alcanza el éxito. Hola, mi nombre es Olga y soy su profe de español. En el mundo existen aproximadamente 7.000 millones de personas y todos quieren y necesitan expresar sus ideas. La elección del tipo de lenguaje que utilicemos para comunicarnos es personal, pero dependerá de la vocación y del efecto que queremos lograr en nuestro receptor. Nos expresamos en función de las circunstancias. Y a esta forma de utilizar nuestra lengua se le llama registro del habla. Vamos a estudiar 4 estilos de registro del habla: el culto, el coloquial, el técnico y el literario. Es muy posible que en algún momento se encontrara con ejemplos de este tipo de registros o que los haya utilizado sin darse cuenta. Empecemos por el registro culto. ¿Cómo podemos identificarlo? Busquemos una referencia. El Quijote, por ejemplo. Podemos notar cómo cada personaje en esta obra tiene distintas formas de expresarse, y esto nos permite identificarlos a lo largo de la historia. Don Quijote y Sancho tienen 2 maneras muy distintas de hablar. Miguel de Cervantes ideó a Don Quijote como un caballero cultísimo y lleno de conocimientos. Veamos la forma en que se expresa este personaje. Teneos, señores, que no es venganza de los agravios que el amor nos hace, y advertid que el amor y la guerra son una misma cosa. Y así como en la guerra es lícito usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, en las contiendas, y sigue el texto. El registro culto utiliza palabras y oraciones complejas. El vocabulario es amplio, formal, directo, lo cual es reflejo de la cultura y el conocimiento de este personaje. Es difícil imaginar al hidalgo Don Quijote hablando con una jerga popular. Y es que, por el contrario, el registro culto se preocupa de utilizar los términos correctos y de pronunciar a la perfección. Como no es un estilo popular para comunicarse, cuesta comprenderlo. Y recomiendo que en casos de dudas recurran a un diccionario.
Por el contrario, el registro coloquial nos permite expresarnos con más libertad. Al ser espontáneo y natural, suele presentar imperfecciones, pero es sin duda colorido y lleno de expresividad. Historia de Tatamundo, del autor costarricense Fabián Dobles, imita el lenguaje cotidiano de las personas para crear una conexión con el receptor. Leamos este fragmento. Estábamos unos cuantos pereceando, ya tarde en el corredor de una pulpería, cuando llegó Tatamundo. Ya cómodo y bien sentado sobre un costal de cubaces, comenzó a picarle la punta de la lengua. El registro coloquial es sencillo, con oraciones cortas que tienden a la síntesis. Por eso lo elegimos para comunicarnos en situaciones cotidianas. Pero no podemos expresarnos en un ambiente formal de esta manera. Por ejemplo, cada profesión tiene un lenguaje propio que la caracteriza. Un médico no se expresa como lo hace un abogado, y un artista no explica su arte utilizando los términos de un ingeniero. El uso del registro técnico lo podemos encontrar tanto en textos literarios como no literarios, documentales, revistas, blogs, entre otros. Se emplea para comunicar una situación determinada de un campo laboral en específico. El contenido y la forma de este tipo de lenguaje es completamente objetivo. Veamos las características de este texto. Una tarjeta SIM es una tarjeta inteligente, desmontable, usada en teléfonos móviles y módems HSDPA que se conectan al puerto USB. ¿Qué podemos notar? Su vocabulario es técnico, explicativo, objetivo, preciso. Nuestro grado de comprensión depende de cuánto sabemos del tema y el mensaje no está dirigido a un público general. Pueden imaginar a un doctor explicando un diagnóstico de la siguiente manera. Cual tormenta en el desierto, la leucocitosis del paciente lo ha atacado súbitamente. Hay ingrato estrés, causa de granulocitosis con neutrofilia severa. Por supuesto que no. Este estilo de lenguaje lo reservamos únicamente para los escritores que buscan crear sentimientos mediante las palabras. Este tipo de registro se conoce como lenguaje literario y normalmente utiliza figuras literarias como símiles, hipérboles, metáforas, repeticiones, entre otras. Todo con el fin de despertar los sentimientos del lector. Por ejemplo, en el libro Crónica de una muerte anunciada, el escritor colombiano Gabriel García Márquez utiliza las figuras literarias para describir una situación fatídica de la vida real de manera poética. Leamos. Lo dejó clavado en la pared con su dardo certero como a una mariposa sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita para siempre. ¿Qué significado tienen las figuras literarias en el texto? El dardo certero, por ejemplo, puede ser el cuchillo que mató a Santiago Nazar, y la mariposa es este hombre completamente ingenuo de su suerte. Es muy fácil identificar los diferentes registros del lenguaje cuando sabemos las características que los identifican. Repasemos la materia. Estudiamos 4 estilos o registros del habla: el culto, el coloquial, el técnico y el literario. El lenguaje culto utiliza un vocabulario extenso, complejo y preciso. El contenido es tan importante como la forma. Respeta las leyes gramaticales y su pronunciación es perfecta. Utiliza cultismos y es el nivel más elevado del uso de la lengua. Pueden encontrar ejemplos del uso de este lenguaje en algunos de los personajes de libros como Don Quijote o en El ahorcado de Ricardo Fernández Guardia. El lenguaje coloquial es el que utilizamos de manera cotidiana. Es sencillo, breve, puede indicar nuestra condición social y educación. Es espontáneo, colorido, natural e imperfecto. Los escritores Fabián Dobles, Aquileo Echeverría, Alfonso Chase, Joaquín Gutiérrez
dan picardía a sus personajes utilizando este tipo de registro. El registro técnico es objetivo, preciso, utiliza vocabulario especializado y no admite la comprensión de un público general. Se utiliza para comunicar situaciones específicas de un campo laboral determinado. Pueden buscar más ejemplos en revistas científicas. El lenguaje literario es usado por los escritores para crear emociones en el lector mediante el uso de las figuras literarias. Ellas nos ayudarán a identificar el estilo literario de un texto. El poema Hojas de hierba de Walt Whitman o Crónica de una muerte anunciada de García Márquez son excelentes ejemplos del uso de estas figuras. Si desea más ejemplos y prácticas, puede visitar el portal del MEP en la sección Educatico. Recuerde que la práctica hace al maestro y que somos arquitectos de nuestro propio destino. Le deseo muchos éxitos para el futuro. Hasta luego.